Entonces, pensando un poquito en esto de qué es el enfoque, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, vamos al diccionario y vemos qué significa la palabra enfoque. Enfoque es perspectiva nítida y clara de algo que se quiere abordar. O sea, el enfoque es la claridad en lo que uno va a hacer, a dónde va. La perspectiva es la mirada de hacia dónde vamos. Eso es el enfoque. Cuando nosotros queremos hacer una carrera, por ejemplo, queremos enfocarnos en estudiar una carrera. ¿Hay aquí personas que están en la universidad o están estudiando? Sí. Bueno, uno tiene una carrera en mente y uno sabe que el foco, la perspectiva hacia dónde voy es hacia el título. Todos queremos recibirnos. Entonces, en el medio nos pueden pasar un montón de situaciones. Gracias. En el medio nos pueden pasar distintas situaciones, pero ahí está mi meta. Yo sé que no importa lo que pueda pasar, a veces uno en el camino cuando es una carrera, no sé, tiene trabajo, no tiene trabajo, le pasan cosas en el medio, mete materias, deja materias, pero allá está mi título. Aquellas personas que se proponen, por ejemplo, bajar de peso, ¿la meta cuál es? Bajar de peso, ponerle que quieras bajar 10 libras, 20 libras. Entonces vos vas a decir, me propongo a fin de año bajar de peso y vas a tratar de los momentos donde te toque comer, vas a elegir entre el pan o la verdura. ¿Qué vas a elegir? El pan, porque siempre salimos del foco. Nos cuesta el foco ahí. Bueno, entonces la meta es bajar de peso, entonces yo voy a hacer todo lo posible para cumplir ese enfoque que tengo. Entonces, pensando un poquito en esto, en que el enfoque es la claridad a dónde voy, el objetivo, claro, allá, voy ahí, eso es lo que tengo que hacer, es la tarea. Yo decía, ¿cuál es el enfoque nuestro como cristianos? ¿Cuál es nuestro enfoque como hijos de Dios? ¿Cuál es el enfoque que el cristiano debería tener? Entonces, esto me llevaba, leyendo la palabra, y encontré esta situación. Yo decía, en la palabra está el enfoque, pero ¿dónde está? Jesucristo, luego de que, muere, resucita, después de resucitar se le presenta a sus discípulos, y él en ese momento, antes de la ascensión, antes que vaya al Padre, ese momento que Jesucristo tuvo con los discípulos fue el último momento que Jesús tuvo acá en la tierra con ellos, cara a cara. Y en ese momento Él les deja una meta. Él les deja a los discípulos el enfoque de la vida de ellos. Él les deja, como decir, viste cuando un ser querido está por partir y dice, ¿cuáles son tus últimas palabras? Y Él les deja plasmado ahí el deseo de su corazón, su anhelo, lo que deseaba, lo que anhelaba, la dirección de lo que los discípulos tenían que hacer. Les deja claridad, como cuando yo soy mamá, como te dije hoy, todavía mis hijos no hacen nada en casa, son chiquitos, pero mi mamá me dejaba las tareas, ¿no? Te dejo, Sarita, lavar los platos, ¿no? ¿Te pasa? Lavar los trastes, dicen ustedes, Entonces, Jesús les deja esa dirección y ese foco a los discípulos. ¿Cuál es ese enfoque que les deja Jesús a ellos? Yo lo encuentro que ese deseo está plasmado, si estás anotando, en Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Ahí puedo encontrar ese último deseo del Señor, donde les deja esa dirección clara. Y Mateo 28, 19 al 20 dice así: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el enfoque principal del cristiano, la tarea que tenemos, a donde tenemos que ir, es a hacer
Estoy como el pastor hoy, me lavé, pero que decía el pastor. Es hacer discípulos. El enfoque principal de la iglesia, la tarea que tenemos como cuerpo de Cristo, es llevar el evangelio a otras personas. Ahora, ¿qué es llevar el evangelio? Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que un día yo estaba perdida y apareció alguien que vino, que se entregó por amor, que murió, que lo dio todo para sanarme, para limpiarme, para que yo sea salva. Esa es la buena noticia que yo tengo que llevar. Ahora, leyendo este pasaje, y de hacer discípulos a las naciones, y de hacer discípulos a las naciones, yo decía, entonces, ¿en qué consiste el hacer discípulos? ¿Cuál es realmente la definición real de hacer discípulos? ¿Será que decir a una persona y decirle Cristo sana, salva, liberta y recibirlo en tu corazón solamente? ¿O será que hay algo más? ¿Será eso solo o será más completo? ¿De qué se tratará el hacer discípulos? Porque esa palabra ser discípulos no dice solamente, bueno, háblenle de que sean salvos a las personas, díganle que yo voy a venir. No, dice hacer discípulos. Entonces, vamos a tratar de ver qué dice la palabra, porque en los evangelios nos explica todo. Porque Jesús hizo discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12 principales, pero tenía más discípulos que lo seguían. Había muchos, ¿no? Tenía 12 como pegados a él, pero después tenía más. Porque si vas leyendo, siempre hay más, empieza a contar que tenía más discípulos. Tenía sus 12 cerquita y tenía más. Y de esos 12 tenía los íntimos, ¿no? Pero ¿cómo hizo Jesús? Entonces, vamos a tratar de ver cuál es ese proceso de esta tarea que tenemos de hacer discípulos. Entonces, este proceso, este caminar, comienza con lo primero que es ganar. Punto número 1, ganar. ¿Qué es ganar? Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Este ganar tiene que ver con ganar almas. Personas, las almas no están solas, las almas tienen un cuerpo, entonces son personas que vamos a ganar, personas que vamos a alcanzar. El ganar es la primera parte de hacer discípulos y tiene que ver con compartir ese evangelio a alguien, compartir ese mensaje de manera directa. Ahora, ¿a quiénes? Hay muchas formas que nosotros podemos ganar. ¿A quiénes? La primera manera es la gente que tenés cerca. ¿Tienen todas personas cerca o están solos acá? Porque puede pasar, acá yo voy preguntando y me dicen, no, me vine sola de tal país y no conozco a nadie. Pero todos tenemos a alguien cerca, a lo menos tenemos un vecino. Ponele que tu familia está en otro país, pero tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos. Todos tenemos a alguien que podemos ganar. Y a veces ha pasado, o conozco muchas personas que dicen, ay, pero ¿cómo hago? ¿Qué le digo? Porque yo no entiendo nada de Biblia, no entiendo. No tenés que entender por el momento, hay que entender, pero podés arrancar aunque recién empieces. Porque basta con contarle lo que hizo Cristo con vos. ¿Qué hizo Cristo? Un día llegó Cristo a tu vida. Si vos estás acá sentado, es porque un día Cristo apareció en tu vida, te sanó, te limpió, te restauró, te dio nueva vida. Y que eso se lo compartas a alguien ya es suficiente para empezar. Cristo es real, Cristo me ama, Cristo me salvó, me sanó y yo tengo vida eterna. Me arrepiento de mis pecados y tengo vida eterna. Gracias a Él. Entonces, el ganar es cuando la persona se arrepiente de pecados y recibe a Cristo en su corazón. Y ahí, ¿sabes qué? Nace un bebé espiritual. Es como las que tuvimos bebés, cuando nace tratemos de hacer memoria las que somos mamás cuando nació el bebé. Ahí nació un bebé espiritual. Entonces, el primer paso de este discípulo, cómo hacer discípulos, nace ese bebé. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ese bebé?
le dije, lo hice aceptar a Jesús en su corazón, le hablé de la salvación. ¿Y ahora qué hago con ese bebé? ¿Lo dejo ahí y me voy? Bueno, yo ya le prediqué, yo le prediqué a mi compañero de trabajo y se entregó a Cristo, aceptó a Jesús. Y después me cambié de trabajo y ¿qué pasó? Y ni idea. ¿Se está congregando? Y ni idea. Porque es como tener un bebé y dejarlo solo al bebé. ¿El bebé por sí solo puede hacer algo cuando nace? No. ¿Quién dijo se muere? Escuché. Se muere. El bebé cuando nace nos necesita y necesita a todos. O sea, el bebé necesita ayuda, necesita atención. Como mamás no podemos hacer nada, estamos pendientes al 100%. Yo me acuerdo cuando he tenido mis bebés y tuve uno seguidito del otro, y era una situación en la que vos no sabías si voy para acá, voy para allá. Me quedo en el medio, el que necesite ahí estoy. Porque por sí solos no pueden hacer nada. Entonces, ese bebé que nació, vamos a ir a una segunda parte de ese discipulado, que se llama consolidar. Si estás anotando ahí, consolidarlo. Que consolidarlo es cuidarlo. Entonces, dice Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Dice así: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser una carga, fuimos bondadosos cuando estuvimos con ustedes. Los cuidamos como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Tanto los amábamos que nos deleitábamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino nuestra vida, pues llegamos a amarlos entrañablemente. Acá el apóstol Pablo, que escribe este libro, está hablándole a los nuevos creyentes, a esos bebés que nacieron, y le está diciendo: nosotros los cuidamos como una madre amamanta a sus hijos. Lo que te acabo de decir está acá en la Biblia. Los cuidamos tanto, y le dice, y no solamente compartimos el Evangelio, compartimos la vida, o no solamente te fuimos a dar una palabra, no es que le dice solamente te fui a leer un versículo, la vida, como la mamá. A mí me hizo acordar esto como son, bueno, la madre y los padres también, pero la madre, que es la que amamanta, es como que lo da todo, no hay respiro de día, de noche. Entonces a ese nuevo creyente nosotros tenemos que darle todo. Esa etapa de consolidarlo, de cuidarlo, ¿sabes qué le pasa ahí cuando esa persona está dando como sus primeros pasitos? Es la etapa donde vos le vas a hablar de quién es Jesús, porque vos le hiciste una oración de entrega, la persona no entiende nada, la persona llega, aceptá a Jesús, Cristo sana, salva, liberta, por ahí sintió algo y la persona dice, sí, amén, recibo, acepto. Y a algunas personas ni les cayó todavía la información, algunos tuvieron una experiencia, pero todavía hay que trabajar eso. Entonces, en esta etapa del cuidado, de la consolidación, es donde se le habla de Jesús, de quién es Jesús, se le explica quién es Jesús. Es donde se le enseña a orar a la persona, cómo hablar con Dios. Es donde se le enseña que hay que leer la palabra, que es tu manual de vida. Se le enseña a la persona que tiene que asistir a una iglesia porque somos hermanos y somos la familia de la fe y somos un cuerpo en Cristo, y lo importante de asistir a la iglesia. Entonces la persona da como que el bebito ya no es tan bebito, empezó como a dar los primeros pasitos y se cae y va, por eso asiste. Todavía no es a lo mejor miembro, asiste, está, es parte, está ahí. Y luego de esta etapa que te dije de cuidado, viene una nueva etapa en la persona, en el nuevo creyente que ganamos, que es la etapa de capacitar a la persona. Luego de que dejó de ser un bebé espiritual, la persona tiene que entrar en un tiempo de crecimiento. Fíjate lo que dice la palabra en Efesios 4, 14, 15. Efesios 4, 14, 15. Efesios 4, 14, 15 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, en esta etapa de la capacitación, donde la persona ya no toma como la leche, lo que empieza a comer es la comida sólida. La Biblia habla de la comida sólida. Acá hay una etapa que se come leche, que es la anterior, y esta es la de la comida sólida. Entonces la persona en esta etapa empieza a entrar en un proceso de transformación. Ya no es un bebé. Ya hay que enseñarle algo un poquito más sólido. Entonces hay que enseñarle los fundamentos de su fe. Solidificar la creencia que tiene. Ya hay que enseñarle no solamente que asista a la iglesia, sino que sea parte activa de una iglesia. Hay que enseñarle no solamente a leer la Biblia, cómo se lee. En la otra parte anterior se le enseñaba a la persona, bueno, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, capítulo, versículo, porque la persona estaba en cero. En esta parte de la capacitación no es solamente enseñarle a leer, sino enseñarle a interpretarla correctamente y a aplicarla a su vida. Y este es un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. La persona va a entrar acá en un proceso donde el carácter de Cristo va a ser formado en nosotros y van a venir, ahí empieza como esa etapa de los desiertos, donde la persona no te pasó que se convirtió al Señor y de repente hace un tiempo te dice, ay, yo hace un tiempo, un año vengo a la iglesia, estoy pasando ahora esta situación en casa y me pasó aquello y yo no sé porque antes no me pasaba. Y claro, porque ahora estás en esta etapa de crecimiento. Y para que crezcas, dice 1 de Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, cuando estás en esta etapa, vas a vivir situaciones difíciles, pero son para formarte, son para que el carácter de Cristo se pueda formar en tu vida. Y la última etapa estábamos viendo qué era el discipulado, estábamos viendo cuál era el deseo de Jesús, estamos viendo cuál es el enfoque del cristiano. Lo último es enviar a la persona. La persona ya nació, ya le dimos la leche, ya está comiendo comida sólida y ahora ya es tiempo que de la persona vaya y haga lo mismo con otros. Vaya y comparta el evangelio. Porque ya ahora puede compartir el evangelio y tiene principios. Porque se formó, porque estudió, porque se capacitó. Ya sabe qué va a decir, ya sabe qué va a explicar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces la pregunta sería, si sabemos que ese era el deseo del Señor, todo esto que expliqué recién, antes de ascender, el anhelo, el deseo, nos dejó la dirección. ¿Por qué será que muchas veces no lo hacemos? ¿Por qué será que muchas veces estamos como a un costado de esto, de hacer discípulos, de compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas? Yo te di todo el proceso para tratar de entender, pero todo se trata de hablar de Cristo. Todo se trata de hablar de Él. ¿Y por qué muchas veces no lo hacemos? Lo que sucede es que muchas veces como personas, nuestro enfoque, porque cuando vinimos al Evangelio, esto que yo te acabo de decir se nos enseñó, a todos se nos enseñó. Pero a veces empieza la vida, empieza el día a día, empezamos con las actividades, las rutinas, y el enfoque se empieza a correr. Y empezamos a estar enredados en el trabajo, en el estudio, en la casa, en las actividades, en los chicos, en un montón de cuestiones que nos empiezan a envolver y empezamos a entrar en una rutina muy personal de un beneficio para mí, de que yo me siento cómoda, me acomodo en una iglesia, me acomodo en un lugar, vengo, me gozo, celebro. Yo estaba ahí celebrando las alabanzas, qué lindas, estaba gozando. Y uno se acomoda esa vida como de bienestar. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo la iglesia, tengo un área donde me desarrollo.
Y entonces ya esa parte del compartir con otros todos esos beneficios que yo tengo, uno se empieza como a correr de eso. Entonces empieza a perderse la compasión. Porque si yo estoy bien, si yo estoy cómoda, ¿por qué me voy a incomodar a ir a compartirle el evangelio a otro? Si yo me siento cómoda, si yo me siento bien, si yo ya me acomodé con mi familia, mi mesa familiar, mi tiempo, me siento plena, me siento llena, Dios me abre puertas, me bendice, ¿por qué me voy a incomodar? Entonces, la otra pregunta que tengo para hacerte es ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para volver a ese enfoque? Al real, al enfoque real. Porque sabes que el evangelio de Cristo no se trata, lo que te voy a decir no significa que sean cosas malas. Pero el evangelio de Cristo no se trata de lo que Él pueda hacer conmigo o para mí. No se trata de que el Señor a mí me use. No se trata de que me abra puertas, no se trata de que me bendiga, no se trata de que yo me sienta realizada, no se trata de que sí, Señor, te pedí la casa, me diste la casa, te pedí el carro, me diste el carro, te pedí el esposo, ahora me diste el esposo, ahora llévate a mi esposo. Porque, bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. O un tiempo se ora por el esposo y después pasan los años y algunos están diciendo llévatelo, llévatelo. No, pero si vos oraste por él. Bueno, eso es otro tema. Entonces, el evangelio no se trata de eso, de nuestra realización personal, de nosotros. A veces estamos enfocados en que el Señor, y no estoy en contra de eso, estoy a favor de todo lo que te estoy diciendo y todo lo que te digo es bueno, pero no es el foco real. El evangelio no es para que me bendiga a mí. Nosotros somos como familia de tener libros de metas, tenemos proyectos, ahora queremos hacernos la casa nueva, tenemos un montón de cosas, pero el evangelio no es para que yo me sienta realizado, para que yo pueda crecer. El evangelio es Cristo. El evangelio es para Él, el evangelio es para su gloria, el evangelio es para salvación y es para la salvación del alma que estaba perdida, que recibe a Cristo y ahora por medio de Cristo es salva y se perdía y se iba al infierno, pero se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón y ahora va a tener una vida eterna en Él. Ese es el evangelio, eso es el evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos para volver al enfoque que a lo mejor perdimos? Y yo te voy a decir que lo único que tenemos que hacer para volver a eso es volver a la cruz. Es volver a la cruz. Es volver a entender que no hay nada más importante que la cruz. Una vez una persona, un amigo de muchos años que no se estaba congregando, el papá era pastor, nos criamos en la escuela bíblica. Y le digo, ¿no te estás congregando? ¿Por qué? Y me dice, no, porque las iglesias, yo siento que no tienen algo que ofrecerme, porque aquello, porque otro. Estoy esperando algo que me sorprenda, voy allá y como que nada me alcanza, nada me sorprenda. Si la cruz no te alcanza, no hay otra cosa mayor. Si la muerte de Cristo en la cruz a vos no te alcanza, no hay otra cosa que te alcance, porque no hay otra cosa mayor en la tierra que lo que hizo Cristo por nosotros, que el amor que tuvo por nosotros, porque no merecíamos ese amor. Y Él se entregó por amor, Él cargó el pecado tuyo y dijo, ¿sabes qué? Me pongo yo delante del juez porque la culpa era nuestra. Y Él se puso ahí para pagar. Entonces, volver a la cruz significa entender que no va a haber nada más. Y no se trata de las iglesias ni de los modelos de las iglesias, se trata de Cristo, porque lo que hacemos es servir a Cristo. Y se trata de que podamos cambiar la mirada de las cosas naturales por poner la mirada en las cosas espirituales. Dice Romanos 5:8, pero Dios,
muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy quiero decirte que volver a enfocarnos en hacer discípulos y en hacer esa tarea es volver a poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Si hay cosas que tomaron ese lugar, el trabajo, la casa, nosotros mismos, la frialdad espiritual, la lejanía de estar con su presencia, hoy va a ser un día donde muchos de los que están en este lugar, yo puedo sentir en mi corazón que varias personas que están hoy acá necesitan volver a esa cruz de corazón. Porque estar a veces en una iglesia y hasta siendo parte y hasta a veces sirviendo en una iglesia, no significa que realmente la cruz de Cristo sea el centro de nuestro corazón. Porque como te dije, uno a veces se acostumbra a las cosas que hace, pero se olvida del foco. Señor, vos me dejaste una tarea, vos me dejaste una misión y me amaste tanto. Yo no tengo cómo pagarte ese amor, pero si vos me pediste a mí, vos lo diste todo, moriste, te entregaste, sufriste. Y lo único que me pediste a mí, que me dijiste antes de irte para volver a verte en la eternidad, lo que me dijiste fue, hagan discípulos, compartan esto. No te guardes, si yo te salvé, si yo te sané, si yo te lleno, ¿cómo no vas a ir a darle eso a otros? Yo